Quieres que piense en ti cuando estás sola en la cama, que despierte en mitad de la noche deseándote sin entender muy bien por qué. La clave para crear obsesión emocional y sexual es simple. Dale una muestra de lo que podría tener y luego retíralo. La mente humana está diseñada para perseguir aquello que no puede poseer. Y si juegas bien tus cartas, se enganchará a ti hasta el punto de no poder pensar en nadie más. Si haces esto correctamente, no solo te buscará, te necesitará. Voy a mostrarte cómo activar la obsesión en cualquier persona utilizando el deseo, la frialdad y la tensión emocional. Si quieres convertirte en su obsesión, quédate hasta el final. Paso 1. Siéntate a su lado. Aquí es donde todo comienza. Antes de las palabras, antes del coqueteo, antes de que la atracción se vuelva consciente. Siéntate a su lado y presta atención a lo que ocurre después. Usa tu lenguaje corporal y observa cuidadosamente su reacción. Porque si quieres volver obsesiva a una persona, lo primero que debes hacer es entrar en su mente. Y la forma más rápida de hacerlo no es con palabras, sino con el cuerpo. El lenguaje corporal habla directamente al sistema nervioso, elude la lógica, crea una atracción que se siente automática, casi involuntaria. La otra persona no decide sentir algo, simplemente sucede. El objetivo aquí es una sexualidad sutil, no un coqueteo evidente, no una seducción clara, no algo que el otro pueda explicar fácilmente. Quieres crear una situación en la que sienta atracción, pero no pueda decir con claridad por qué. Esto es importante porque en el momento en que alguien pueda explicar su atracción, la mente se relaja. Pero cuando la atracción aparece sin una razón clara, el cerebro empieza a buscar respuestas. Y esa pregunta, ¿por qué me siento atraído por esta persona?, es la que planta la semilla de la obsesión. Ahora imagina una situación cotidiana, normal, nada especial, nada romántico. Puede ser la oficina, la universidad, un grupo de amigos, un entorno social casual. Te sientas a su lado, pero no directamente enfrente. Sentarse cara a cara genera presión, se siente como una confrontación. Coloca a ambas personas en una posición defensiva sin que lo noten. En cambio, cuando te sientas ligeramente de lado, apenas inclinado hacia ella, el mensaje cambia por completo. El mensaje pasa a ser: no te persigo, pero estoy disponible. Ese equilibrio importa. Estás cerca, pero no necesitado. Presente, pero no exigente. Esa combinación de cercanía y aparente indiferencia crea tensión. Y la tensión es el lugar donde empieza a crecer la atracción. Ahora el lenguaje corporal entra realmente en juego. En algún momento, deja que tu rodilla roce suavemente su pierna. No lento, no repetido, no evidente, solo una vez, como si hubiera ocurrido por accidente. Ese instante importa más de lo que parece. Ese pequeño contacto físico casual crea un pico inmediato de dopamina en el cerebro. El cuerpo reacciona al instante, antes de que la mente tenga tiempo de juzgarlo. Ella lo sentirá, pero no sabrá cómo interpretarlo. ¿Fue intencional? ¿Fue accidental? ¿Significó algo? Y esa incertidumbre es exactamente donde comienza la manipulación. En la duda, no te quedes solo en el contacto físico. Usa tu voz, baja ligeramente el tono al hablar, no susurrando, solo un poco más bajo de lo normal, lo suficiente para que tenga que inclinarse un poco hacia ti para escucharte bien. Ahora ocurre algo importante. El cerebro asocia de forma natural la cercanía física con la intimidad y la vulnerabilidad. Si tiene que acercarse para entender lo que dices, su cerebro empieza a construir una historia, no de manera consciente, sino subconsciente. Empieza a interpretar la situación como distinta, como especial,
como íntima. Puede que ni siquiera se dé cuenta de por qué de repente se siente más conectada, pero la sensación está ahí. Ahora llega el movimiento maestro. Una vez que la has hecho acercarse físicamente, te retiras, no de forma dramática, no con frialdad, solo un poco. Ese pequeño retroceso crea una brecha psicológica y la mente humana odia las brechas, quiere cierre, quiere equilibrio. En el momento en que ella siente esa distancia, su instinto será cerrarla de nuevo. Y en el segundo en que lo hace, aunque sea mentalmente, ya ha empezado a buscarte. Ahí ocurre el cambio. Tú ya no persigues, ella lo hace. La clave aquí es sostener la atención sin confirmar el interés. Si después de ese primer contacto ella te mira esperando una reacción, mantén la calma. No rías nerviosamente, no actúes incómodo, no expliques nada. Mantén el rostro neutro o una sonrisa suave y segura. Una sonrisa que no dice nada, una sonrisa que se siente controlada. Esa reacción tranquila obliga a su mente a trabajar. ¿Fue a propósito? ¿Está coqueteando o me lo estoy imaginando? Esas preguntas sin respuesta se repiten una y otra vez. Y recuerda esto, la duda crea tensión, la tensión crea deseo. Ahora pasamos a la siguiente capa, el contacto visual. El contacto visual es una de las herramientas de manipulación más poderosas que existen, porque desencadena una respuesta biológica inmediata. Cuando miras a alguien directamente a los ojos, el cerebro libera oxitocina y dopamina. Son las sustancias químicas responsables del vínculo, el placer y la conexión emocional. Esto no es teoría romántica, es biología. Pero el verdadero poder del contacto visual no está en mirar, sino en saber cuándo apartar la mirada. Sostén el contacto visual unos segundos más de lo socialmente cómodo, lo suficiente para que el momento se sienta ligeramente intenso. Luego, aparta la mirada lentamente, como si hubiera perdido el interés. Ese cambio importa. Ese patrón activa el sistema de recompensa del cerebro, porque la otra persona siente de repente la necesidad de recuperar tu atención. El cerebro reacciona con un instinto simple. ¿Por qué dejó de mirarme? Haz esto varias veces durante una conversación y empezarás a notar cambios claros. Ella te mirará más a menudo, observará tus reacciones, intentará prolongar la cercanía física. Pero aquí está la trampa. En el momento en que notes que empieza a engancharse, te vuelves a retirar. Si te mantienes demasiado disponible, tu valor cae, no porque hayas hecho algo malo, sino porque la incertidumbre desaparece y la mente humana valora más aquello que siente escaso y difícil de obtener. Si te acercas, creas conexión y después te distancias un poco, su cerebro empezará a buscarte de forma compulsiva para restablecer el equilibrio emocional. Y este es exactamente el momento en que la atracción se transforma en obsesión. Piénsalo como una droga. Cuando alguien experimenta euforia, el cerebro recuerda esa sensación y la quiere de nuevo. Pero cuando la fuente de esa sensación desaparece de repente, el cerebro entra en abstinencia. Empieza a buscar, a desear, a necesitar. Ese es el mecanismo central detrás de la obsesión. Das una muestra de validación emocional o sexual, luego la retiras. Si te acercas, creas conexión y después te alejas, su cerebro se siente inestable hasta que esa sensación regresa. Y esa inestabilidad la coloca en una posición de dependencia. Ahora piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces alguien te ha enganchado solo con una mirada o con un pequeño y sutil contacto físico? ¿Alguna vez te has descubierto pensando una y otra vez en alguien, no por lo que hizo, sino por no saber qué sentía? Eso es la manipulación psicológica en su forma más pura. Y si aplicas estas técnicas correctamente, la otra persona empezará a analizar cada detalle de sus interacciones. ¿Por qué dejó de responder? ¿Por qué ayer estaba tan atento y hoy tan distante? Esa búsqueda constante de respuestas activa el sistema de recompensa del cerebro y la atracción, lenta y silenciosamente, se transforma en obsesión.
Si has llegado hasta aquí, probablemente ya estés pensando en alguien con quien podrías aplicar esto. ¿Te atreverías a intentarlo? Deja un me gusta si crees que estas técnicas funcionan y comenta si alguna vez alguien te ha manipulado de esta manera sin que siquiera te dieras cuenta. Paso 2. Da placer y luego frialdad. Esta es la etapa en la que la mente empieza a resquebrajarse. El placer y la validación no son cosas suaves, son armas psicológicas poderosas, pero solo cuando sabes utilizarlas con control. La mayoría de las personas cree que la obsesión se crea dando más atención, más afecto, más disponibilidad. Eso es un error. La clave para crear obsesión no es el placer constante, es el ciclo de placer y retirada. Cuando le das a alguien una fuerte sensación de placer emocional o sexual, su cerebro reacciona de inmediato. La dopamina se eleva, empieza a formarse el apego emocional, la persona se siente recompensada. Pero cuando ese placer se retira de repente, el cerebro no se relaja, entra en pánico. Esa ausencia súbita crea abstinencia emocional. La persona siente un vacío interior, una pérdida de equilibrio. Algo falta, pero no sabe explicar qué. Y ese desequilibrio activa la adicción, porque el cerebro empieza a buscar desesperadamente el mismo placer que acaba de experimentar. Si eres tú quien decide cuándo ese placer aparece y cuándo desaparece, entonces eres tú quien tiene el control. Piénsalo como una droga. Si alguien recibe placer de manera constante, el cerebro se adapta, el efecto se debilita. Lo que antes se sentía intenso se vuelve normal, la reacción emocional se desvanece. Pero si el placer es fuerte, intenso y luego se retira de golpe, el cerebro reacciona de otra forma. Ahora siente que necesita esa sensación para volver a sentirse estable. Así es como se forma la adicción. La adicción no se crea con placer constante, se crea con placer seguido de ausencia. Cuando aplicas este patrón dentro de una relación o de una interacción sexual, la otra persona queda enganchada emocionalmente, no por amor, sino porque empieza a buscar activamente la validación que solo tú le proporcionas. Esto se conoce como refuerzo intermitente. Es uno de los métodos de condicionamiento psicológico más poderosos que existen. Primero, le das una fuerte muestra de validación emocional o sexual. Haces que se sienta vista, deseada, elegida. Haces que sienta que avanza contigo. Si estás en una cita, eres encantador. Mantienes el contacto visual, sonríes, te ríes de sus bromas. Tocas suavemente su brazo o su pierna en los momentos adecuados. No de forma constante, no de manera agresiva. Haces que sienta que te está conquistando. Si la situación se vuelve física o sexual, te aseguras de que la otra persona sienta que tiene toda tu atención, sin distracciones, sin distancia, presencia total. En ese momento se siente segura, deseada, validada. Pero justo cuando cree que ya te ha asegurado, te retiras. No de forma dramática, no con crueldad. Simplemente cambias tu disponibilidad. Respondes más despacio, reduces la cercanía física, vuelves a una actitud más calmada, más fría. Ese cambio golpea de inmediato. El cerebro reacciona con confusión. ¿Qué pasó? ¿Dije algo mal? ¿Perdió el interés? El cerebro humano está diseñado para evitar la pérdida. Cuando alguien que mostraba un fuerte interés se distancia de repente, se activa la ansiedad. La mente empieza a buscar soluciones, maneras de restaurar el equilibrio. Si después de una noche intensa de pasión o de una conexión emocional profunda, te vuelves de pronto más frío o menos disponible, la otra persona intentará naturalmente esforzarse más, escribirá más, buscará seguridad, incrementará su inversión. Aquí es donde comienza la obsesión. En esta etapa ya no persigue solo el placer, persigue la validación. Quiere recuperar cómo se sentía cuando tenía toda tu atención. ¿Ves lo que realmente está ocurriendo?
No la estás rechazando de forma directa, no estás diciendo que no te importe, no estás diciendo que no estás interesado. Simplemente estás retirando tu energía emocional y sexual, y esa ausencia hace el trabajo por ti. Cuando el cerebro percibe esa ausencia, libera dopamina y adrenalina. Estas sustancias químicas impulsan la conducta de búsqueda. Empieza a perseguir tu atención, a enviar mensajes, a crear excusas para verte, a buscar cualquier reacción. Y cuando finalmente decides dar otra pequeña dosis de validación, una respuesta, una sonrisa, un contacto suave, el alivio emocional que siente es intenso. Ese relivio refuerza una creencia peligrosa en su mente. Solo tú puedes hacerme sentir equilibrada de nuevo. Y así es como la obsesión se fortalece. Este efecto se vuelve aún más fuerte cuando la validación emocional se mezcla con la tensión sexual. Si después de una cita intensa o de un encuentro apasionado te vuelves distante, la otra persona no solo siente un vacío emocional, también siente una ausencia física. Si te escribe después del sexo y no respondes de inmediato o dejas el mensaje en visto, su mente empieza a descontrolarse. ¿Dejé de ser atractivo? ¿Solo fue sexo? ¿Hay alguien más? Esa incertidumbre genera celos e inseguridad, y la inseguridad alimenta la obsesión. Ahora imagina esto con claridad. Pasas una noche increíble con alguien, la conexión se siente real, la energía es fuerte. En la mañana siguiente, te levantas, te vistes y te vas, sin una despedida larga, sin afecto, sin cierre emocional, solo una sonrisa neutral y un simple "nos vemos luego". La otra persona se queda atrás, tumbada en la cama, repasándolo todo. ¿Le gusté? ¿Lo disfrutó? ¿Por qué no se quedó más tiempo? Esa falta de cierre crea tensión emocional, y la tensión crea persecución. Ahora añade la capa final. Después de esa experiencia, te mantienes frío durante un par de días. Menos mensajes, menos disponibilidad. Luego, de repente, vuelves cálido, atento, afectuoso. El cerebro conecta los puntos. Tu atención se convierte en una recompensa. Y una vez que el cerebro vincula tu validación con la recompensa, la adicción ya está formada. El refuerzo intermitente funciona porque mantiene al cerebro esperando, anticipando, deseando. Si alguien siente que te tiene por completo, su motivación cae. Pero si siente que te tuvo por un momento y luego te perdió, el cerebro entra en modo búsqueda. Empieza a obsesionarse con cada mensaje, cada encuentro, cada gesto. Y si esta técnica se aplica con cuidado, la persona seguirá persiguiéndote incluso cuando, de forma lógica, sabe que debería alejarse. Ahora pregúntate esto con honestidad. ¿Te ha pasado alguna vez que después de una noche increíble con alguien, esa persona se alejó de repente y sentiste un impulso irracional de buscarla? ¿Has vivido la experiencia de alguien que parecía totalmente interesado y luego desapareció durante días, haciéndote analizar cada detalle? Eso no es casualidad, eso es manipulación emocional estratégica. Si se hace bien, la otra persona pensará en ti constantemente, en cada mensaje, cada palabra, cada interacción. Y cuando finalmente la recompenses con atención de nuevo, el alivio que sentirás será tan fuerte que fijará la dependencia emocional en su lugar. Si lo que estás escuchando tiene sentido, deja un me gusta y comenta si alguien alguna vez te hizo esto. Porque cuando realmente dominas esta técnica, no solo atraes a las personas, te conviertes en una droga para ellas. Paso 3. Ignórala después del sexo y observa cómo vuelve arrastrándose. Si ya has creado una conexión física o emocional, este es el momento exacto en el que comienza el verdadero control. La mayoría de las personas pierde el poder aquí porque actúa desde la emoción. Dan seguridad, dan consuelo, dan claridad y precisamente por eso fracasan. Ahora es el momento de activar la herramienta de manipulación más oscura y poderosa, la ausencia.
La mente humana no está diseñada para manejar vacíos emocionales. Busca constantemente cierre, sentido y equilibrio en las relaciones. Cuando algo se siente incompleto, el cerebro no puede soltarlo. Vuelve a ello una y otra vez. Si después de un momento intenso, emocional o sexual, te alejas de repente y te vuelves frío o distante, la mente de la otra persona no se relaja, no pasa página, se quiebra. Su cerebro entra en un estado de disonancia psicológica. Algo no encaja con lo que esperaba y la mente no puede aceptar esa contradicción. Empieza a hacerse preguntas de forma automática, sin elegir hacerlo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué cambió de repente? ¿Fue algo que dije? ¿La conexión fue real siquiera? Ese espacio sin respuesta se vuelve peligroso, porque ese vacío emocional es exactamente lo que crea la obsesión. Piénsalo con atención. Después de una noche increíble de sexo o de una conexión emocional profunda, la reacción humana más natural es la búsqueda de reafirmación. Las personas quieren confirmación, quieren saber que lo que vivieron también importó al otro. Quieren sentirse elegidas, quieren sentirse especiales, quieren sentir que la conexión fue real, no imaginada. Pero cuando justo después de ese momento te vuelves emocionalmente inaccesible, distante o frío, ocurre algo poderoso dentro de su cuerpo y de su mente. Activas una respuesta biológica de rechazo y ansiedad. El cerebro reacciona como si algo importante hubiera sido arrebatado. Aunque no se haya prometido nada, la expectativa emocional estaba ahí. Ahora la mente de la otra persona entra en modo resolución de problemas. En lugar de disfrutar el momento, empieza a intentar arreglar algo que se siente roto. Empieza a buscar formas de restaurar el equilibrio emocional. Y aquí está la regla más importante: no se lo des. Después de una experiencia física o emocional intensa, el cerebro libera dopamina y oxitocina. Estas sustancias químicas son responsables del placer, el vínculo y el apego emocional. Crean un subidón emocional temporal, pero cuando inmediatamente después de esa descarga química te alejas, el cerebro no entiende lo que ocurrió. El placer apareció y luego desapareció. Esa ausencia repentina crea abstinencia emocional. Igual que con cualquier adicción, el cuerpo ahora quiere más de lo que acaba de sentir. Empezará a escribirte, empezará a revisar el teléfono, buscará excusas para verte de nuevo, intentará recrear el mismo momento que compartieron. Y cuanto más esfuerzo invierta, más vulnerable emocionalmente se vuelve. Este efecto se intensifica aún más cuando mezclas la ausencia con señales contradictorias. Después de una noche intensa, no desaparezcas por completo, pero tampoco estés plenamente disponible. Este equilibrio es crucial. Si te envía un mensaje diciendo, «Me encantó anoche», no respondas de inmediato. Déjalo en visto. Deja pasar unas horas. Permite que el silencio haga el trabajo. Si pregunta, «¿Cuándo nos vemos otra vez?», responde con algo ambiguo como, «Ya veremos». Esa respuesta es poderosa porque hace dos cosas al mismo tiempo. Mantiene viva la esperanza, pero no ofrece ninguna confirmación. Y la mente humana odia la incertidumbre. Esa falta de certeza obliga al cerebro a reproducir la interacción una y otra vez. Cada palabra, cada mirada, cada contacto, cada instante. Ese sobreanálisis fortalece la obsesión. Ahora llega el golpe maestro. La retirada física. Si después de una noche de conexión emocional o sexual te despiertas temprano, te vistes y te vas sin dar muchas explicaciones, el impacto es inmediato. Sin despedidas largas, sin reafirmación emocional, sin afecto, solo distancia. La otra persona se queda sola con sus pensamientos, intentando dar sentido a lo que acaba de pasar. Si te pregunta directamente, ¿te gustó?, y tú respondes con calma, «Estuvo bien»,
envías un mensaje psicológico devastador. El mensaje no se dice con palabras, se siente. Importó más para ti que lo que importó para mí. Esa diferencia de percepción corta profundo. Activa el miedo al rechazo, y el miedo al rechazo empuja a las personas a perseguir reafirmación. Ahora llévalo un paso más allá. Si después de eso te mantienes frío durante un par de días o empiezas sutilmente a prestar atención a otra persona, la otra parte entra en un estado de competencia emocional. Siente que está perdiendo terreno, se siente reemplazable, siente la necesidad de recuperarte. Aquí es donde la manipulación se vuelve adictiva. El cerebro humano está programado para valorar lo que se percibe como difícil de obtener. Lo incierto se siente valioso. Si después de una conexión intensa te alejas, el cerebro empieza a asociar el placer con perseguirte. Empiezan a justificar tu comportamiento. Tal vez está ocupado, tal vez no quiere apresurarse, tal vez yo debería esforzarme más. Pero debajo de esas excusas está ocurriendo algo más profundo. Su mente está siendo condicionada a buscar tu validación, y cuando finalmente decides responder de nuevo, aunque sea con una pequeña señal de interés, el alivio que sienten es abrumador. Ese alivio refuerza el ciclo de adicción emocional. Este patrón funciona porque ataca dos necesidades psicológicas fundamentales al mismo tiempo: la necesidad de cierre y la necesidad de validación. Si después de una experiencia intensa desapareces, el cerebro siente que ha perdido algo valioso. Esa sensación de pérdida crea una respuesta instintiva de búsqueda y restauración del equilibrio. Empiezan a pensar en ti constantemente. Analizan cada mensaje, cada reacción, cada palabra que dijiste. Reviven los momentos una y otra vez, intentando encontrar el error, intentando entender qué cambió. Y cuanto más intentan descifrarte, más atrapados emocionalmente quedan. Así es como la obsesión aprieta su control. Ahora sé honesto contigo mismo. ¿Alguien ha hecho esto alguna vez? ¿Te has sentido profundamente conectado después de una noche intensa solo para sentirte confundido e inquieto cuando la otra persona desapareció de repente? ¿Has repasado conversaciones en tu cabeza intentando localizar el momento exacto en que todo cambió? Eso no fue aleatorio, eso fue manipulación emocional. Si sabes que estas técnicas son efectivas, deja un me gusta y comenta si alguien te ha manipulado de esta forma o si tú lo has hecho sin darte cuenta. Porque cuando realmente entiendes este nivel de control, no solo atraes a las personas, permaneces en su mente mucho antes de haberte ido. Paso 4. Activa los celos con otra persona y observa cómo se obsesiona contigo. El paso 4 es donde todo lo que has construido hasta ahora se vuelve permanente. Este es el cierre final. Hasta este punto has creado atracción, has creado tensión, has creado incertidumbre, has creado retirada. Ahora activas la fuerza psicológica más poderosa de todas, la competencia. Si quieres que una mujer se obsesione contigo hasta el punto de no poder dejar de pensarte, los celos son tu arma más efectiva. No los celos agresivos, no los celos ruidosos, no los celos evidentes. Esos fracasan. El verdadero poder está en los celos silenciosos, los que operan en segundo plano dentro de la mente. La psicología femenina está naturalmente programada para responder a la competencia. Esto no es una opinión ni una teoría, es instinto. Cuando una mujer siente que otra mujer podría quitarle tu atención, su cerebro no se mantiene tranquilo. Cambia de inmediato a modo defensa. Sus instintos la empujan automáticamente a hacer 3 cosas: asegurar tu atención, validar la conexión emocional y reconfirmar su posición en tu vida. Puede que no lo diga en voz alta, pero internamente empieza a cuestionarse. ¿En qué lugar estoy con él? ¿Me valora más que a las demás? ¿Podría perderlo?
Estas preguntas cambian su comportamiento. Pero aquí está la regla más importante del paso 4. Nunca provoques celos de manera obvia o agresiva. Si lo haces evidente, se sentirá manipulada. Si lo haces agresivo, se sentirá irrespetada. Si lo haces desde la desesperación, perderás todo el poder. El objetivo no es asustarla, el objetivo es plantar la duda. Si percibe que podría perderte, su mente hará el resto. Se esforzará más, invertirá más, buscará reafirmación sin que tú la pidas. La forma más efectiva de activar los celos es mediante la atención selectiva. La atención es un recurso. Si la entregas de forma constante y gratuita, pierde valor. El cerebro se adapta. Lo que se siente garantizado se vuelve aburrido. Por eso, dar demasiada atención al inicio mata la atracción. Pero cuando la atención se vuelve impredecible, a veces presente, a veces ausente, el cerebro se mantiene alerta. Ahora viene el movimiento crítico. Empiezas a mostrar interés por otras mujeres de manera estratégica. No coqueteo abierto, no contacto físico, no falta de respeto, solo lo suficiente para que sea notado. Mezclas momentos de calidez hacia ella con momentos en los que tu atención se desplaza hacia otro lado. Esto activa el instinto de competencia en su mente. Y en el momento en que una mujer siente que está compitiendo por tu atención, su atracción no se mantiene igual, se multiplica. Ahora imagina una situación real. Están en una reunión, una fiesta, un evento social, un entorno normal. Ella está cerca, observándote, consciente de tu presencia. Entonces, de manera natural, te acercas a otra mujer. Sin prisa, sin drama, sonríes. Conversas de forma casual. Mantienes el contacto visual unos segundos. Nada evidente, nada sexual, solo calma y confianza. Aquí está el truco que hace que esto funcione. Mientras hablas con la otra mujer, de vez en cuando deslizas la mirada hacia ella. No la miras fijamente, no sonríes, solo una mirada breve. Si está observando, y lo estará, lo notará de inmediato. Esa combinación envía un mensaje poderoso a su subconsciente. Está disponible, pero no solo para mí. Ese único pensamiento es suficiente, crea amenaza, y la amenaza fuerza la acción. Su cerebro reacciona al instante, empujándola a proteger su posición. Puede que se acerque más, puede que interrumpa, puede que cambie su tono, puede que te preste más atención sin saber por qué. Ahora llega un momento crucial. Si después de esa interacción te pregunta directamente quién era esa chica o por qué le sonreías así, aquí es donde la mayoría destruye todo. Explican, justifican, tranquilizan, y la tranquilidad mata la obsesión. Nunca des una respuesta directa. Las respuestas directas crean claridad. La claridad elimina la tensión. En su lugar, responde con algo vago. Solo estaba siendo amable. O mejor aún, ¿por qué te importa eso? Esa respuesta hace algo poderoso. No le da nada sólido a lo que aferrarse. Su mente permanece activa. La incertidumbre mantiene vivo el deseo, porque su cerebro no puede descifrar tu verdadera intención. Y cuando la mente busca respuestas, ya está atrapada. Así funciona la obsesión. Ahora retrocede y observa el patrón. Primero introduces una amenaza sutil, luego activas inseguridad y competencia, y justo cuando siente que podría perderte, le das una pequeña dosis de validación, una sonrisa, un momento cálido, una señal de atención. Ese contraste es peligroso. Este ciclo, amenaza seguida de recompensa, crea adicción emocional. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a asociar tu atención con alivio emocional. Y una vez que alguien empieza a buscar alivio en tu presencia, la obsesión ya se ha formado. Este patrón es efectivo porque activa dos mecanismos psicológicos fundamentales al mismo tiempo: el miedo a la pérdida y la necesidad de validación. Si siente que podría perderte mientras sigue recibiendo pequeñas señales de interés y aprobación, tu atención se convierte en algo valioso que debe protegerse.
la escasez aumenta el valor, y cuando tu atención se percibe como rara, la atracción se transforma en obsesión. En esta etapa, su comportamiento cambia de forma evidente. Empieza a observarte con más atención, nota pequeños cambios en tu estado de ánimo, interpreta significado en acciones mínimas, empieza a justificar tu comportamiento en lugar de cuestionarlo. Su mente ya ha decidido que eres una fuente de placer y validación emocional. Esto funciona porque estás manipulando directamente los instintos básicos del deseo y la pérdida. El placer seguido de retirada activa el instinto de persecución, y cuando añades competencia a ese ciclo, su cerebro se mantiene en un estado constante de alerta, se mantiene mentalmente involucrada. Una vez que una mujer empieza a buscar respuestas en tu comportamiento, ya ha entrado en el bucle de la obsesión. Ya no reacciona de forma lógica, reacciona de forma emocional. Y la emoción siempre domina a la razón. Si todos los pasos anteriores se aplicaron correctamente, tensión, retirada, ausencia, el paso 4 lo sella todo. Ya no necesitas empujar, ya no necesitas perseguir, ya no necesitas explicar. Su mente hace el trabajo por ti. Piensa en ti cuando no estás, compara a otros contigo, siente incomodidad ante la idea de perderte. Eso es obsesión. Y una vez que la obsesión comienza, se alimenta a sí misma. A estas alturas, una cosa debería estar clara. La obsesión no se crea con amor, no se crea con honestidad, no se crea dando más tiempo, más esfuerzo o más tranquilidad. La obsesión se crea con desequilibrio emocional. A lo largo de todo este mensaje, cada paso siguió el mismo patrón psicológico. Diste atención y luego la retiraste. Creaste conexión y luego eliminaste la certeza. Ofreciste placer y luego introdujiste ausencia. Y finalmente, añadiste competencia. Cada vez, el cerebro reaccionó del mismo modo, no emocionalmente, sino biológicamente. La dopamina aumentó, la oxitocina creó apego, la adrenalina activó ansiedad y estado de alerta. Estas sustancias químicas no responden a promesas ni a la lógica, responden a patrones. Por eso las personas se obsesionan aun cuando saben que no deberían. Por eso algunas personas permanecen en nuestra mente mucho después de desaparecer. No porque fueran perfectas, no porque nos trataran bien, sino porque nunca dieron cierre. Dejaron emociones inconclusas, dejaron preguntas sin responder, crearon experiencias sin resolución. Y la mente humana odia lo inconcluso. La mente vuelve una y otra vez a lo que se siente incompleto. Reproduce momentos, busca significado. Eso es obsesión. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir a las personas, dejas de sobreexplicarte, dejas de intentar convencer a nadie de tu valor. Dejas que el silencio hable, dejas que la distancia actúe, dejas que la incertidumbre cree presión. Y por eso este conocimiento es peligroso, porque cuando entiendes lo fácilmente que se pueden moldear las emociones, te das cuenta de cuántas veces esto ya te ha ocurrido a ti. Piensa atrás, en las personas que no pudiste olvidar, en las que se alejaron de repente, en las que te dieron momentos intensos y luego desaparecieron. Eso no fue destino, no fue coincidencia, fue psicología. No te controlaron con palabras, te controlaron con ausencia, contraste e incertidumbre. Ahora ves el patrón. Ahora entiendes por qué la atracción se convierte en obsesión y por qué la obsesión se convierte en dependencia. Lo que elijas hacer con este conocimiento es tu responsabilidad. Úsalo con intención. Úsalo con cuidado.
porque la influencia es más poderosa que la fuerza. La forma más fuerte de control no es decirle a alguien qué sentir, es hacerle creer que esos sentimientos nacieron dentro de sí mismo. Cuando una persona cree que sus emociones son propias, el control es total. Si este contenido te hizo ver las relaciones de otra manera, deja un me gusta. Si lo has vivido en tu propia vida, comenta abajo. Y si estás listo para profundizar y entender el siguiente nivel del control psicológico, nos vemos en la próxima parte, porque esto fue solo el comienzo.